Cómo crecer en YouTube y ganar más vistas y suscriptores si eres un canal pequeño en tan solo 5 pasos. Te aseguro que si sigues estos pasos que te voy a dar al pie de la letra, vas a ganar más visualizaciones y vas a hacer que tu canal crezca. Ten presente que esto va a variar muchísimo dependiendo del nicho en el que estés y el público objetivo de tu canal. Lo primero que tienes que hacer es tener un link de autosuscripción a tu canal. Este es un pequeño párrafo que se va a colocar al final del enlace que te da YouTube para que cuando las personas le den clic les salte un mensaje automático de suscribirse. Este enlace lo tienes que colocar en la descripción de tus videos, también lo puedes colocar en la pestaña de comunidad cuando hagas alguna publicación relacionada al contenido que estás subiendo, y también otro consejo que te doy es que lo coloques en las plataformas donde estés promocionando tu video. Por ejemplo, si tienes una fanpage en Facebook, por ejemplo, si tienes un perfil en Instagram, en TikTok, para que las personas empiecen a llegar. También algo que tienes que hacer es hacer un CTA o un call to action a las personas que están viendo tu contenido para que le den clic al botón de suscribirse, porque muchas veces las personas necesitan que les digas qué tienes que hacer. Es importante que esto lo hagas de una manera correcta. Cuando estés dando el valor que le prometiste a la persona a través de la miniatura y el título, puedes hacer este llamado a la acción. Por ejemplo, en este video tú viniste a ver cómo ganar más suscriptores y ganar más vistas para que tu canal crezca, y si quieres más tips, te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba este contenido. Este llamado a la acción lo haces dando un valor agregado al contenido que ya estás dando, y créeme que las personas se van a empezar a suscribir. Ahora tienes que ser muy consciente que el contenido que subas después de este video tiene que ir congruente a lo que prometiste. Este tip es bastante fuerte, sobre todo en YouTube Shorts, porque muchas personas no lo están utilizando, y a veces si de pronto ese call to action se te olvida, siempre vas a tener el enlace en la descripción para que las personas se suscriban. Pero ese solamente es el primer consejo que te doy. Porque el segundo es que empieces a reaccionar a las tendencias que están en este momento en tu nicho de mercado o en tu temática. Por ejemplo, hace poco salió el capítulo de Pokémon en que Ash por fin se volvió campeón mundial, y tú puedes empezar a relacionar a esto. Incluso en el nicho en el que yo me muevo, que es de marketing, empezaron a colocarlo de ejemplo de las estrategias que tú puedes empezar a utilizar. La resiliencia, que tienes que siempre estar en constante actualización, en entrenamiento, así como Ash hizo con sus Pokémones. Entonces esto te va a permitir crear ese contenido que es rápido de consumir y que a las personas les llama la atención. Esto es muy fuerte en Shorts y es muy sencillo de hacer. Tú simplemente tienes que aparecer reaccionando, colocando tu pantalla verde atrás, ya sea a un video o una imagen, y decir qué es lo que opinas frente a esa tendencia. Esta es una práctica legal y esta es una práctica que YouTube permite hacer. Para eso te invito a que te leas los lineamientos sobre el contenido reutilizado, porque aquí le estás dando un valor agregado. Para encontrar estas tendencias es muy sencillo, simplemente tienes que ver los videos que está promocionando YouTube en este momento, o puedes utilizar la herramienta de vidIQ, que te la voy a dejar en el comentario fijo y en la descripción para que la descargues, porque esta te permite ver qué son los videos que están en tendencia en este momento, y puedes ver los videos de tus competidores también para que te inspires si de pronto no sabes qué contenido hacer y puedas moldear ese contenido que ya está subido para que lo mejores y te empieces a alimentar de esas vistas y esos suscriptores. Si haces un buen trabajo con este punto número 2, te aseguro que YouTube va a empezar a recomendar mucho tus videos y vas a empezar a ver cómo tu canal empieza a crecer como la espuma. El tercer tip para que puedas crecer en YouTube es que tus manos aparezcan en el cuadro del video, como yo estoy haciendo en este momento, porque más del 80% de la comunicación que nosotros tenemos es no verbal. Si te das cuenta, muchísimos creadores al comienzo hicieron videos sin aparecer en cámara, pero una vez que empezaron a crecer, se empezaron a mostrar, y esto hizo que su comunidad empezara a crecer muchísimo más rápido, porque esto le va a dar confianza a las personas, porque esto va a hacer que se identifiquen contigo, y además, como te digo, tu cuerpo está expresando muchísimo más de lo que expresas a través de tu voz. Entonces este consejo es muy importante. Además, si estás construyendo comunidad, aquí hay algunos consejos que te van a servir para que esta comunidad crezca aún más rápido. La primera recomendación es que respondas absolutamente todos los mensajes que te están dejando en la cajita de comentarios, porque aquí vas a poder aprender qué es lo que esa comunidad está buscando, cuáles son las necesidades de tu público objetivo, y también vas a generar esa relación con las personas. Un tip que aprendí es que siempre les des corazoncito, porque eso les va a mandar una notificación a esas personas en el celular y les va a aparecer que tú reaccionaste a su comentario. Aquí también hay un hack, y es que utilices este corazón cuando hayas subido un nuevo video. ¿Por qué? Porque la persona va a abrir la aplicación y entonces va a ver que subiste nuevo contenido.
Si el primer video que vio le gustó, tenlo por seguro que va a abrir ese segundo video, y más si tiene que ver con la temática del video previamente visualizado. La segunda recomendación es que tengas un chiste o que tengas un comentario por el que las personas te empiecen a reconocer. Si tú miras, los grandes creadores tienen un saludo en específico, tienen una forma de despedirse específica, tienen una forma de hablar específico, porque esto va a hacer que las personas se puedan relacionar muchísimo más contigo y se vean reflejadas en ellos. Y aquí te recomiendo que seas lo más genuino posible, porque muchas personas se bloquean porque dicen que hay creadores muchísimo más grandes o muchísimo más exitosos que ellos, pero lo que pasa es que ellos ya los ven realmente como una eminencia. Y si tú te muestras muy real, te muestras en una posición en la que la persona pueda decir, wow, yo también lo puedo hacer, tu comunidad va a empezar a crecer muchísimo más rápido. Tercera recomendación es que si tienes otras redes sociales, mandes todo ese tráfico aquí hacia YouTube. Si los tienes, por ejemplo, en TikTok o los tienes en Instagram, ese contenido no tiene tanta vida como acá. Aquí hay videos que llevan 5, 6, 7 años y YouTube los sigue recomendando. Entonces, por más de que, por ejemplo, ahorita subas un video que no tenga esa explosión que tú quieres, puede que en un par de meses lo haga. Entonces, siempre comparte tus videos en tus redes sociales para que las personas que sean de ese nicho lo vean y puedan interactuar. Porque si lo estás compartiendo, por ejemplo, en tu perfil personal que nada tiene que ver con tu canal, lo único que va a hacer es dañar la retención y bajar el CTR de tus miniaturas y tus videos. Entonces aquí ten muy presente eso. El cuarto paso que tienes que hacer para crecer en YouTube y aumentar tus vistas más que todo es que empieces a utilizar videos en loop. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tengan un bucle. Por ejemplo, tú empiezas el video con alguna palabra y la última frase de ese video tiene que ir conectada. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que las personas, sin darse cuenta, dejen el video reproduciendo pensando que no se ha acabado, y una vez que se den cuenta va a hacer que esto tenga una retención por encima del 100%. Hay muchos videos que puedes tomar como ejemplo, simplemente busca en YouTube videos en loop, o también puedes entrar a TikTok. Ahí hay incluso más de los que puedes tomar la inspiración para hacer ese contenido para tu canal. Ya en videos de formato largo es un poco más complicado, pero sin embargo lo puedes hacer, pero lo que te recomiendo es que lo hagas más que todo en YouTube Shorts. Y por último, y para mí el consejo más importante, es que aumentes el ritmo de tus videos. Cuando se está empezando, muchos creadores cometemos el error de saludar, de presentarnos, de colocar una intro, y esto lo que hace es matar la retención de la audiencia. A la persona que entró a tu video, lo que le interesa es llegar de una vez a esa promesa que le hiciste en la miniatura y en el título. Si le dijiste que le vas a enseñar cómo vender los productos de Hotmart, aborda lo más rápido esa situación para que la persona se quede. Algo que puedes hacer al comienzo de los videos es decirle qué es lo que va a ver durante el video, y una vez que hayas hecho eso ya puedes ir con la presentación si quieres, pero lo que te recomiendo es que no lo hagas. Simplemente que abordes y empieces a hacer los CTA o los Call to Actions más adelante. También es importante que tu video sea emocionante, que tu video entretenga a las personas, que eso es lo más importante para esta plataforma. Entretener y hacer que se queden viendo tu video, porque tenlo por seguro que si no les gustó van a ir a buscar a otro creador y posiblemente van a buscar ese contenido en otro lado. Entonces evalúa qué es lo que está pasando en tus videos. Cuando los estés editando, corta ese tiempo muerto. Por ejemplo, aquí, que me demoro en hablar, hay muchos espacios que tú puedes estar cortando y que hacen que un video de 5 minutos se convierta en un video de 3 minutos y medio o en un video de 4 minutos. Entre más rápido es el contenido, entre más veloz sea y entre más enérgico seas, muchísimo mejor. Ten presente igualmente ser genuino. Si tú eres una persona que habla despacio, haz que eso se adecue a la velocidad del video para que las personas no se vayan y pues para que se vean relacionados contigo. Ahorita es muy fácil crecer en YouTube, sobre todo con los YouTube Shorts. Es una estrategia que empecé a utilizar hace poco y te trae bastantes visualizaciones y te trae bastantes suscriptores si lo empiezas a utilizar de una manera correcta. Ahora, si tú quieres aprender cómo ganar dinero con YouTube sin tener tu canal monetizado y con más de 9 formas de hacerlo, te invito a que te suscribas al entrenamiento gratuito que te voy a dejar en el comentario fijo y en la descripción del video, donde vas a aprender muchísimas formas de optimizar tu canal, de encontrar colaboraciones y de ganar dinero comercializando productos con el marketing de afiliados. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También déjame saber en los comentarios qué te parecieron estos consejos y si quieres más para poder hacer crecer tu canal de YouTube rápidamente. Espero que te haya servido, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.